Para quitar lo caótico, hay que nombrarlo. Nosotras somos caóticas. Feminismo y tabú. Hey, ¿qué onda, bandera caóticas? ¿Cómo están? Buen viernes, estamos a 14 de febrero, el día del amor y la amistad capitalista, desgraciadamente, pero justo la intención acá es un poco desarmar y hablar del romanticismo oscuro y pues bueno, tenemos a una invitada muy especial, pero antes que nada, preséntate tú, chata, ¿cómo amaneciste? Pues ya sabes que yo como siempre ando toda caótica, desvelada. Pero vienes peinada, sí, chata. por supuesto, ahora sí de tiempo de peinarme. Hasta me pinté los labios. Ya sí, man. Ya sé, hay una idea es que uno le echa más ganas, y no porque sea el 14 de febrero, he de aclararlo. Ya sé. Pero sí estamos muy contentas con este tema de romanticismo oscuro, porque prácticamente eso es lo que estamos tratando de hacer con este tema feminista. Exacto, un poco hablar sobre el amor romántico, un poco para desarmar y ver como toda la violencia que hay detrás de ello, ¿no? Y pues bueno, para esto tenemos a una invitada muy especial, a Renata Turrent. Pues muchas gracias, bienvenida por estar acá. Preséntate un poquito. Muchas gracias por la invitación, primero que nada, es un honor estar aquí con las dos, tratando de echar para abajo el 14 de febrero. Exacto, justo. O entenderlo de diferente manera, digamos. Ajá. Pues bueno, mi nombre es Renata, yo soy especialista en políticas públicas, específicamente con enfoque feminista, y ahorita estoy trabajando en varios proyectos justamente de asesoría de políticas públicas y género, y pues voy a radio y a televisión a tratar de ayudar a pues poner en la mesa algunos temas que creo que son importantes como este. Ay, sí, muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad es que para nosotros es muy importante, pues precisamente este programa siempre trata como de presentar a las mujeres en su labor que hacen, ¿no? Sobre todo, y presentar el feminismo de una manera distinta. Gracias. Y bueno, pues, ¿qué pasó, Pancha, con estas noticaóticas que ahora andan tremendas esta semana? Sí, ¿la quieres dar tú? A ver. Bueno, yo sí, porque la verdad es que ha sido como una complicación para mí leer estas notas periodísticas, precisamente sobre el caso de Ingrid Estrada, que no solamente fue como esta condición en las redes sociales en donde pues prácticamente revictimizaron como 80,000 veces a Ingrid y fue súper fuerte. Yo honestamente no vi las imágenes, yo le daba así como, tú, no quiero ver, estoy muy sensible en el tema. Y bueno, el periodismo, ¿qué tal los titulares? Exacto, Los sí, titulares estuvieron, pero sí, misóginos, sexistas y estereotipados cañón. Y yo quiero leer un titular que vimos de una red informativa de la Ciudad de México, que precisamente me llamó más la atención que casi todos los titulares. Ojo, no quiero decir que los titulares otros estuvieran bien, pero este tiene una característica muy fuerte, que dice: mujer de 25 años fue desollada por su pareja de 47 años. Clásico cuando la damita se mete con una persona mayor por interés y surgen los celos por la edad. Se me hace el titular más grotesco, sí, fatal y asqueroso que he leído en mi vida. Y mira que es de la prensa para acabarla. Exacto. Sí, y pues bueno, para decirlo, bueno, ya todos sabemos como lo que pasó, pero un poco para las personas que no estén como bien enteradas, pues salió la noticia que entre el 9 o el 8 de febrero esta Ingrid fue asesinada por su pareja llamado Eric Francisco, la cual, bueno, ella tenía 25 años y hubo una llamada telefónica, lo cual denunció como el suceso y por eso lo detuvieron. Esto sucedió en la delegación Gustavo Madero, que es en donde yo vivo. Donde hacemos muchísima incidencia barrial. Exacto, muy interesante eso. Y pues bueno, cabe como destacar que la prensa subió, o sea, la fiscalía infiltró como información de este mono cuando está un poco como confesando lo que había pasado en un videíto, y también subieron como fotos, ¿no? Y que eso es algo que ya se había manejado desde antes, ¿no? Por ejemplo, los casos de la Narvarte, o sea, como otros casos que fue claramente como la fiscalía brinda información constantemente a los medios de comunicación masivos y provocan este tipo de estigmas, ¿no? Porque me queda claro que no tienen ninguna perspectiva de género, ¿no? No saben ni qué es eso, ¿no?
ni humana, de verdad que yo traía aquí un encabezado que decía la culpa la tuvo Cupido y me pareció grave, y ahorita que me lees esta, es que no tiene ni siquiera idea, pero es una falta de ética básica, o sea, sí, una total falta de respeto por la dignidad humana, que por supuesto, ¿no?, está agraviada porque no se le hace esto a los hombres. Esto es una señal de que no valen ustedes. Y esto es lo que les pasa. Y ahí lo dicen literalmente de manera más burda, pero sí es una imagen, una consigna para todas nosotras que nos pudo haber pasado a varias, ¿no? Y cuando pasan estas cosas, no sé si a ustedes les sucede, pero entre amigas es un día súper doloroso donde todas nos acordamos del día que a nosotras también nos pudieron haber matado. Sí, exacto. Y, o sea, que además es algo muy interesante, como tú dices, es un mensaje para todas las mujeres, ¿no? Claro. O sea, está clarísimo, ¿no? O sea, como, mira, andate con cuidado porque al rato podría ser tú, ¿no? Y si no sabes escoger tu pareja, pues te va a ir así, ¿no? Exacto. O sea, que ahora las responsables somos nosotras, ¿no? Exacto. Fíjate, porque si no te van a matar. Exacto, ¿no? Y la forma, ¿no?, en la que asesinaron a esta Ingrid fue terrible, ¿no? O sea, es una de las cosas más violentas, y que no es una violencia única, y es una violencia constante en el tema de las mujeres. Para mí este periodismo, sobre todo lo que sucedió con la Fiscalía, caemos nuevamente con esta parte en donde es primeramente los primeros respondientes, que en este caso son las personas policías investigadoras, o en este caso el Ministerio Público, que son quienes deberían de llevar el asunto con mucho más humanismo, con mucho más perspectiva de género, y lo que provoca que este tipo de personas salgan de la cárcel. Porque este tipo de cosas, esta no debida diligencia, porque no tienen una debida diligencia, provoca precisamente que al terminar el asunto un juez de control diga, pues es que ya lo exhibiste, ya no hay pruebas, o sea, ya esto ya no va, ya hay un árbol que le llaman los abogados que ya está mal el árbol de la custodia, ¿no? Entonces, pues esa no es la idea, ¿no? Se supone que si ya lo tienen era para que pues lo guardaran y se hicieran las investigaciones pertinentes y que no llegaran este tipo de confesiones a los medios de comunicación. Es otra de las cosas que sí quería mencionar en este periodismo patriarcal conjunto con esta justicia patriarcal. Sí, o sea, y que vemos como o sea, el proceso inició mal. Exacto. O sea, el proceso inició mal. Ahorita he estado viendo imágenes como decían que Ingrid había denunciado un año antes, ¿no? Pero que justo no, como todas las mujeres que van a denunciar, no se les había hecho caso, y que por eso no tenía como carpeta, ¿no? Eso es lo que yo entiendo, que cuando uno denuncia se le queda como el antecedente a él, ¿no? Y que es parte de la propuesta que urge que ya empiecen a implementarla, que fue cuando se hizo la alerta de género, que fue interna, ¿no? No es la de Segov, pero la alerta de género que se autopuso Claudia Sheinbaum, que yo estuve de acuerdo en que lo haya hecho. Creo que fue un movimiento político hábil y además como de visibilización del problema, y que es justamente una de las propuestas que creo que sí puede servir genuinamente, que es la base de ADNs. Entonces, si yo voy y denuncio al vato con el que vivo y le sacan el ADN, lo tienen en una base de datos, y entonces de repente pues ya se vuelve, ya te tienes una base de datos hacia donde puedes voltear a ver, y es un poquito más fácil empezar a hacer investigaciones. Sí, y que además, o sea, sí fue una buena como propuesta y todo, pero es sorprendente que todavía no lo tengan, ¿no? O sea, que todavía, o sea, apenas estemos iniciando esto, es bastante sorprendente. Creo que tiene que pasar por el Congreso. Ajá, sí. Pero, o sea, es que justamente esta voluntad política, es que no se pueden esperar a la siguiente tragedia, porque van a seguir pasando, van a seguir matando a una más, y es algo que necesitan implementar de manera urgente. Yo no creo que eso sea suficiente. Aquí traigo algunas propuestas para el rato, pero sí, definitivamente fue una tragedia para ella, su familia, pero todas nos vimos reflejadas. Sí, la noticia fue bastante impactante, ¿no? Okay. Pues vamos a un corte y ahorita regresamos. Regresamos con más de feminismo para desarmar el patriarcado. ¿Qué tranza, bandera caótica? Pues ya regresamos y bueno, ya hablando de este tema tan doloroso que estamos viviendo con el caso de Ingrid, cuéntanos, Renata, ¿cómo está lo de los feminicidios en México? Pues mira, el dato que siempre vemos es ese 10 feminicidios al día, pero creo que además de eso hay que entender
no solamente el número, sino que esto significa un incremento de 111% en 4 años. Exacto. O sea, y ese Wow. es un tiempo súper corto para tener un incremento de este tamaño. Y dos cosas que a mí me gusta siempre hablar del feminicidio se tiene que entender, creo, el feminicidio, porque de repente se piensa en el feminicidio como, ay, me asaltaron y me mataron o la atropellaron, y es que eso no es un feminicidio. Y el feminicidio es una relación, bueno, tiene muchas características, pero generalmente, o las cosas con las que pueden identificar un feminicidio es que es violencia sexual, que se mutila a alguien, que hay antecedentes, o sea, digo, el caso de Ingrid casi que pasa por todos, ¿no? Pero que sobre todo no es que de un día para otro llegue tu novio, tu pareja, tu jefe, tu amigo y te mate, sino que es una escalada de violencia que empieza probablemente, y a muchas de nosotras desgraciadamente nos ha tocado vivirlo, empieza con un grito, empieza con un poquito de control, y que es lo que vamos a hablar un poco más al rato, de, ay, pues es que te celo porque te quiero, se romantiza ese control, ese aislamiento de las mujeres, y después la violencia emocional empieza a subir, y el peor de los casos acaba siendo un caso como el de Ingrid, ¿no? Y que hay que entender también el feminicidio como el fin de la violencia, pero que antes de estas violencias existen cientos, y aquí traigo algunos datos para contextualizar lo grave del problema en México, y es que el 68% de las mujeres han reportado haber tenido algún tipo de violencia de pareja. 68%, y este número, todos los números que se dan aquí probablemente están subestimados. Somos el segundo lugar en el mundo. Somos el primer lugar en el mundo de violencia sexual infantil, con 4.5 millones de casos de niños y niñas al año. Y que este dato, además de todo, se estima que solamente 1 de cada 100 niños denuncia, 1 de cada 100 casos de abuso sexual infantil se denuncia a las autoridades. Entonces también este número debe estar subestimado. Y 6 de cada 10 han enfrentado al menos un incidente violento en su vida, también me parece probablemente muy bajo. Es que por todos lados, violencia en la calle, lo vemos en el metro todos los días, que como paréntesis creo que es una buena idea estar poniendo esos datos afuera, que es 9 de cada 10 mujeres han vivido violencia en el transporte público. Y es que es en todos lados, es que estás adentro de tu casa, es en la esfera privada y es en la esfera pública, y es nuevamente el patriarcado entero recordándonos cada instante que nuestro lugar vaya abajo, y que existe toda una estructura violenta para mantenernos en un lugar de subordinación. Totalmente, y que aparte el feminicidio tiene ciertas características que si bien las mencionas, también hay un contexto simbólico dentro del tema del feminicidio que las autoridades han opacado, ¿no? Porque si hay ciertas connotaciones, pareciera que estas son las únicas, ¿no? Y por eso muchas de las estadísticas de feminicidio están como desfasadas con algunas organizaciones, o como el mapa de feminicidios de María Salguero, ¿no? Esta violencia del feminicidio tiene muchos simbolismos, ¿no? Y terminan calificando ciertos feminicidios como homicidio calificado, ¿no? Y que también es conveniencia del Estado, porque pues al final, conforme menos estadísticas malas tenga, es mucho mejor para el Estado. Pero si nos damos en realidad cuenta cómo estamos socialmente y cómo es este miedo de salir a la calle todo el tiempo, de que de verdad tú sientes pasos atrás de ti, vas volteando, sí. Y que muchas veces ni siquiera va alguien atrás de ti, es bien curioso ya la sensación que se vive como mujer en esta ciudad y en los estados, porque no que estemos aquí y centralicemos, ¿no? Porque esto es una problemática nacional. Claro, y que de hecho en Veracruz, en Morelos, el problema todavía es peor que aquí. Hay estados con mucho más, digo, la Ciudad de México está bastante mal, pero es de la tabla media, imagino. Y los estados como Veracruz, por ejemplo, que son de los más violentos para las mujeres. Sí. Bueno, y hay una imagen que a mí me rebotó muchísimo, que lo platicamos en la semana, Pamela y yo. Se las voy a leer y ya me dicen como ustedes qué piensan, porque fue discusión en Facebook y hasta quería hacer un videíto. A ver, ahí les va. No llamen monstruo al varón que desolló a Ingrid. No es un monstruo, es un hombre promedio. Llamarle monstruo es mitificar la violencia machista que padecemos las mujeres en México. La misoginia es nuestra realidad más palpable. No es un monstruo, es un hombre promedio.
Ya puedo ver por qué les causó mucho coraje, pero creo que es adecuado empezar más bien no normalizar, pero sí justamente estos datos, traerlos es Exacto. que estos datos son verdad, y es que nosotras gritamos, nos están matando y protestamos porque nos están matando y nos ignoran y nos llaman exageradas. Exacto. Y luego pasan estas cosas y es que no es una anécdota, ¿no? Nadie está siendo anecdótica. No. Aquí justamente sacamos los datos que respaldan Sí. que las historias que estamos tratando de contar y los gritos que estamos tratando de dar es porque en el mejor de los casos te están matando emocionalmente, y en el peor de los casos tienes la historia de Ingrid. Wow, te están matando emocionalmente. Por lo menos, si te va, o sea, eso es lo grave, ¿no? Es que si te va bien, si eres sortuda. Ayer estaba con mis amigas cenando y estamos platicando de nuestras historias de violencia, de toda la vida, de la infancia, de la adolescencia, violaciones, todo tan cotidiano, ¿no? El dolor de la cotidianidad de la violencia contra nosotras. Y una de mis amigas dijo, yo afortunadamente solamente he vivido violencia emocional. Entonces a eso me refiero, es como en el mejor de los casos a nosotras nos violentaron emocionalmente. En el mejor de los casos. Yo, sinceramente, no conozco una sola mujer, que no la hayan violentado. Ninguna. Sí. Y más emocionalmente, por lo menos una tocada que no quieren, por lo menos avances que no quieren, por lo menos, nuevamente, ese es el mejor de los casos. Ay, que es terrible, porque precisamente eso es algo que me acaba de explotar la cabeza, porque si uno lo piensa, estamos tan acostumbradas a normalizar nuestras relaciones, a normalizar el hecho de que nos rompan el corazón, a normalizar el hecho de sentirnos mal, porque es lo normal, cuando realmente también es parte de la misma violencia estructural, ¿no? Porque a nosotros nos da miedo decir no. Y no nos enseñan a decir No nos enseñan. Nadie nos enseña a decir no. Nada, porque es de mala educación. De niña te sonríe, saluda de beso a fuerza, aunque Sí. tengas tíos acosadores y te hacen saludar de beso, te hacen hacer con tu cuerpo desde niña algo que no quieres. Y nadie te enseña a decir, esto no me gusta, esto me está haciendo hacer y saber articular, y creo que es parte fundamental de lo que toca hacer a esta generación para que la siguiente no tenga que vivir lo que nosotras vivimos, que es aprender a articular la violencia, ¿no? Nosotras, por lo menos a mí, tengo 33 años y a mí nadie me educó que sentirte incómoda era una bandera roja que tenías que voltear a verte adentro. Exacto. Y decir, me están violentando, me están obligando a tener relaciones sexuales, me están cortando a mis amigos, me están aislando. Ni siquiera nos enseñan a articularlo, cómo vamos a denunciarlos, y ni siquiera sabemos qué es violencia. Sí, es lo que el otro día platicábamos cuando vino una chica que se llama Estrella, hablábamos sobre las mujeres en el Cerezo, y justo hablábamos cómo están presas como ahí en lo concreto, ¿no? Pero en realidad me parece como que toda su vida, o sea, en realidad las mujeres pasan como un proceso que todo el tiempo están encerradas o están obligadas, digamos, o son enseñadas a que realicen este tipo de cosas, ¿no? O sea, como tú llamas, saludar al tío de beso, o no cuidarte, o estar siempre a disposición del otro, pero nunca nos enseñan cómo nos debemos de cuidar, ¿no? Y a eso es lo que tú llamas como una banderita como de alerta roja, como si uno se siente incómoda, ¿no? Pero nunca nos enseñan a cómo respetar nuestro cuerpo. Exacto, y o sea, ni a que, exacto, a nada. A nada, porque son estándares de todo. Es que, bueno, uno sí, la belleza de la mujer estereotípica está ahí en todos los medios, en las películas, son gravísimas las películas que nos tocó vivir a nosotras de chicas, que ahí traigo algunos ejemplos. Pero entonces eso es lo que es una mujer, eso es por lo que vale una mujer, y entonces cualquiera de nuestros cuerpos, que no se ven como esos, por supuesto, son detestables, ¿no? Entonces aprendes a tú misma odiar a tu propio cuerpo, a quién eres, y a no poder articular cuando otros odian y violentan. Sí. O sea, es que ese es el problema súper grave, ¿no? Que las mujeres o el cuerpo de las mujeres está atravesado todo el tiempo por la violencia, pero también en lo emocional, también en lo inconsciente, también en lo social, también en lo privado, también, o sea, en todos lados, ¿no? Y a mí me parece que es, o sea, lo que hablaban en las discusiones de Facebook era como que para nada siento que sea un hombre promedio, ¿no? Le digo, ok, dale, como este es un asesino, es un perversito, o sea, está clarísimo que como no es un hombre promedio, pero sí un hombre promedio ejerce violencia, ¿no? Claro.
O sea, eso sí es un nombre promedio. Exacto, y eso es lo que es como que de repente cuando se hablan de cosas de género se van a lo más literal de la palabra. Sí. Es como, o sea, bueno, claro que no sé, o sea, bueno, los números muestran que eso no es promedio, porque si eso fuera el promedio, todas la mitad o más estaría. Bueno, a ver, señores, no estamos hablando de manera literal en todos los sentidos, pero es que recoge muy bien el sentimiento de, bueno, sí, eso fue un caso extremo, pero todo lo que hubo antes, eso es promedio. Todo lo que hubo antes. Y es de un hombre promedio. Y es totalmente. Eso sí. Eso sí. Ajá. O sea, y que también está como muy interesante porque fue un amigo quien comentó esta imagen, ¿no? Que dijo como que no, para nada es un hombre promedio. Y a lo que voy es que está interesante como en realidad, o sea, aunque ellos se puedan meter a investigar, a saber qué está pasando, en realidad nunca lo van a poder sentir, porque no son mujeres. Nunca. O sea, ellos jamás van a poder sentir como el acoso en el transporte, el miedo que da caminar en las calles, o sea, como la adrenalina que se siente como en las manifestaciones, el coraje, o sea, como todas las emociones que se siente al estar en el movimiento feminista y el estar luchando por algo. Eso es algo que jamás van a poder vivir ellos. Y que está bien que no lo vivan, ¿no? Quizá a ellos les toca trabajar desde otro lado, ¿no? Pero mínimo sí un poquito ser como, o sea, yo siento que ser como mucho más empáticos o no sé, como... Sí. Aprender a ser un poquito más seres humanos. Y es que toda la conversación del feminismo de repente se acaba regresando a ellos. Exacto. Pero es que yo no hice eso. Ajá. Pero es que no estamos hablando ni de ti ni de tu... Y entonces se personaliza y acaba toda la discusión que tiene que estar volteada hacia nosotras y a que nos escuchen a nosotras, porque con todo respeto, por más que sepan, no saben. Entonces escuchen, o sea, lo que les corresponde hacer es escuchar, responsabilizarse. Y hay pocos ejemplos de hombres que saben hacer eso. Sí, muy pocos, ¿no? Y muy muchas veces se regresa al bueno, no soy yo, no sé, o sea, como muy personalizado y sobre ellos, y es que mírenme porque yo estoy teniendo este problema de que me estás tergiversando mi violencia, y al final de cuentas, bueno, lo que les correspondería sería sentarse a tratar de entender, uno, echarse para atrás cuando estas discusiones suceden y aprender, y tres, sí, empezar digo, hay muchas cosas que pueden hacer, empezando por denunciar a otros hombres, pero últimamente sí dejarnos de exigir que bueno, entonces dime cómo, entonces cómo sí, entonces explícame si yo no soy este hombre. Tenemos muchas cosas que solucionar, sí, como para estarlos educando, señores, aprendan a escuchar y van a aprender muy rápido. Sí. Y que esta falta de, o sea, como de tratar de comprender o esta intolerancia, eso es machismo interiorizado, ¿no? Claro. Pero que vamos, bueno, falta como mucho más por aprender y que ellos aprendan como también escucharse y escuchar a los demás, ¿no? Que quizá está pasando algo con las masculinidades, ¿no? Claro. Y pues bueno, lo que está muy interesante en lo que comentaste es que lo que hay detrás de este monstruo sí es un nombre promedio, ¿no? Y digamos, ¿qué eso que hay atrás es un nombre promedio y digamos que se contextualiza en el amor romántico? Claro, mira, dos cosas, ¿no? Una, es que sí, bueno, por supuesto, nuevamente nada más como para que no se nos echen encima y se pierda la conversación esto. Bueno, claro que hay cuestiones de este caso que son extraordinarias y terribles, como el hecho que el chavito el hijo estaba ahí de 15 años. Exacto. ¿Cómo le van a quitar el trauma a ese niño, no? Pero bueno, lo que tratamos de decir aquí quizá, y por eso me gustó mucho la frase que nos leíste, es que este feminicidio a Ingrid no la mataron de un día para otro, y esto empezó muy probablemente con una escena de celos, con una escena de control, sí. Y hay tres cosas que siempre se ven, ¿no? Que son banderas rojas, que es justamente relaciones de control, aislamiento y la violencia, ¿no? Pero es muy, muy difícil, o es mucho más fácil ejercer violencia sobre alguien que está aislada, y sobre alguien que o sea, ya le cortaste, yo me imagino... Todos los medios, sí, ¿no? todos los medios de las redes de apoyo, todo. Sí. Yo a mí misma, cuando paso momentos duros, me imagino a mí misma como que soy un pulpo, porque me agarro de diferentes, generalmente amigas, mujeres, sí, o mujeres en mi vida. Y es como que te cortan estos tentáculos, digamos, y te quedas aislada. Y ahí es mucho más fácil ejercer violencia, y que esta violencia se empieza a incrementar. Y este romanticismo de los celos
que se ha creado alrededor de, bueno, es que te cela porque te quiere, es que te está cuidando, es que no te pongas falda porque toda esta narrativa sobre la romantización de la violencia a la mujer es más que promedio. Nuevamente, de verdad que yo no conozco una sola mujer que no haya tenido una pareja así, una sola pareja heterosexual así. Y eso es lo que, déjate promedio, eso es la cotidiano. Exacto, eso es lo cotidiano. O sea, porque no necesariamente te dice no te pongas esa falda, sino es que no te la pongas porque vas a salir a la calle, ve cómo está la situación. Regresamos con más de feminismo para desarmar el patriarcado. ¿Qué tranza, bandera? Ya estamos en el último bloque. Ay, se fue súper rápido, ¿qué onda? Es que siempre que hablamos de estos temas Bueno, lo que quería comentar en el otro bloque, que ya no me dio tiempo, es un poquito como justo lo que hablaban de tener como fiscalías, de tener leyes, ¿no? Que avalen y que sostengan, ¿no? Toda la situación que está pasando con las mujeres, pero también me parece como de suma importancia el entender que se necesita todo un tratamiento o todo un proceso que las mujeres puedan sostenerse por sí mismas. O sea, es decir, a lo que me refiero es que, por ejemplo, nosotras damos talleres y lo que vemos es la necesidad de todas las mujeres de salir de casa y tener un grupo de contención de amigas o de mujeres que, o sea, que no son amigas, que apenas se conocen, pero es tener un grupo de mujeres que puedan escucharse a sí mismas y que puedan contar lo que les está pasando, ¿no? Porque, por ejemplo, si una cuenta lo que su marido le está haciendo y la otra dice como, no, oye, pero esto es como súper violento, no, pues a mí también me pasó, ¿no? Entonces, ahí es cuando nosotras, digamos, como que intervenimos a explicarles como, justo esto es violencia o esto es amor romántico, ¿no? Y me parece como el reconocerlo, pero también el saber qué se puede hacer, eso también sana, ¿no? Y que también debería de estar como estipulado, ¿no? Porque además ahí hay un dato interesante, que las mujeres nunca tienen tiempo para ellas mismas, nunca son libres, ¿no? Pues no, porque nos ponen a trabajar doble. Doble. Entonces, el no tener un tiempo para ti misma es no reconocer lo que te está pasando y el no ser reflexiva contigo misma, con todas tus emociones, con la familia, con tus hijos, con todo. O sea, porque digamos que eres la mamá, eres la esposa, eres todo, pero nunca eres, digamos, Francesca, ¿no? O sea, nunca eres como en lo individual una mujer, ¿no? Y en lo que a ti te concierne y en lo que a ti te provoca y en lo que tú eres en general, ¿no? O sea, me parece que también el plantear un tratamiento como integral, que las mujeres puedan asistir a ello y que también explicarles un poquito el que sí es necesario, ¿no? No es que estén locas, no es que, o sea, como, bueno, ya pasó, ya no estoy con mi marido, y no, pero todavía hay secuelas de la violencia que se deben de tratar, ¿no? Y eso me parece como muy importante, ¿no? Tener un tratamiento integral. Claro. Y que es parte de lo que el Estado tendría que estar obligado a otorgarnos y que hoy nos otorgan nuestras amigas, ¿no? Exacto. Entonces nos cuidan nuestras amigas, nos reparamos entre nosotras, entre amigas, en esas pláticas, en esas lloraderas, es una especie de terapia comunal que nosotras mismas sin ningún tipo de recursos logramos crear, y que tendría que ser, como bien dices, una estrategia integral desde el Estado, en el que te pueda dar seguridad básica, mínima, pero al mismo tiempo también espacios de reparación para todo el daño que se nos ha hecho, espacios seguros donde podamos platicar nuestras historias. Yo el día de lo de Ingrid, regresé a mi casa, estaba yo vuelta loca y justamente escribía, es que lo más doloroso para mí de pensar en el caso de Ingrid es que yo, como que todas podemos sentir ese terror, pero al mismo tiempo empapado de, pues ya sabía que esto iba a acabar así. Sí, esa normalización. Esa normalización, que nuevamente no tenemos espacios para poder. ¿Por qué nos afecta tanto a toda? Probablemente todas lo vimos con nuestras amigas, ¿no? Todo el mundo con el corazón hecho chiquitito. Las mujeres, porque pues los hombres, como decías, es que perdón, pero no pueden entender esto. ¿Y dónde están esos espacios para sanar? Es que no tenemos tiempo para sanar porque estamos trabajando un trabajo de tiempo completo, después llegamos a la casa a hacer trabajo del hogar no remunerado y además de todo durante los trabajos o cuando estamos en los espacios públicos tenemos que esquivar machos y esquivar violencias. Entonces estamos trabajando todo el tiempo y no tenemos un instante para sentarnos a
a repararnos, como bien dices. Sí. Nos hace mucho falta el autocuidado. Claro. Exactamente. Y que, por ejemplo, en este año que hemos estado trabajando caóticas, nos damos cuenta cómo los colectivos, o sea, los colectivos, las asociaciones civiles, principalmente los colectivos, son gente, o sea, son mujeres súper organizadas que están como todo el tiempo entendiendo como la situación porque son gente de barrio y que hace estos talleres y que son gratis, ¿no? Y que desgraciadamente no se puede vivir de esto. O sea, tenemos que comer, ¿no? Y que no se puede vivir de esto, pero eso es lo que debería hacer el Estado, ¿no? Y pagar estas cosas. Y pagar estas cosas. Porque es tiempo que estos grupos están haciendo labores que, no, es que tendrían que ser funciones del Estado. Exacto. Y que se le tendría que pagar a todas estas mujeres porque es trabajo súper duro. El trabajo de acompañamiento es un trabajo durísimo. Y sí, y bueno, y entender también, creo que una parte que se me olvidó como mencionar de las cuestiones que se necesitan empezar a pensar diferente es cómo educamos a la gente. Yo creo que necesariamente tiene que haber una propuesta desde la educación pública, digo pública y privada, pues, pero una política pública a nivel educativo, donde parte de las clases de civismo que se van a regresar y que celebro que se regresen, tendrían que ser clases de feminismo también. Exacto. De violencia y entender desde niños qué es lo que está pasando, sí. Porque por lo menos nuestra generación, todavía nosotras crecimos viendo La Bella y la Bestia, que la tienen secuestrada. Sí, secuestrada de ella. Y o sea, es una película sobre el síndrome de Estocolmo, sí. Y donde romantizamos el síndrome de Estocolmo y nosotras queríamos ser la Bella porque además ¿sí? Era la única que no era buena, entonces queríamos ser como ella. Bueno, yo por lo menos. Y La Bella Durmiente, ¿no? Es otro ejemplo. O sea, digo, todas las películas son súper problemáticas, sí. De Disney de esa época. Yo argumento que las de ahora son un poco menos cínicas, pero siguen teniendo muchísimos estereotipos graves de género. Pero bueno, por lo menos esta violencia romantizada en las películas ya por lo menos se cuestiona un poquito más. En La Bella Durmiente le daban besos sin que quisiera, o sea, sin consenso. ¿Cómo le enseñas eso a una niña? O sea, y después la socialización desde niñas, ¿no? Que nos enseñan a ser princesas sumisas, que no tienen deseos propios más que trasciendan la relación con un hombre, que va a venir te va a hacer así, es que no me pueden ver, pero como aquí te protejo, entre comillas, pero básicamente te protejo significa me perteneces. Te asfixian. Sí. Y me perteneces como un, es que no somos, o sea, para el patriarcado es que somos subhumanas, y es parte del patriarcado recordamos que nosotras no somos, o sea, que no somos iguales. Y desde la infancia, desde la manera en la que nos hacen socializar como niñas, que es lo que platicamos al principio, nadie te enseña a decir que no, nadie te enseña a cuidar, a querer tu cuerpo, todas estas cosas, todos estos mensajes que nos dan, pues ¿qué esperamos? Y que estos mensajes los reciben, la contraparte es quien los recibe, ¿no? Y los reciben los hombres, desde niños también, esa su socialización de machista, pues ¿cómo esperamos que pueda cambiar? Entonces tiene que ir desde la escuela pública, tiene que ir desde empezar a nombrar estas cosas y llamar violencia a lo que es violencia. Tenemos que exigir periodismo ético. Total. Cosas, ¿no? O sea, no puede ser. Sí, no pueden seguir. Y yo siempre digo otra vez que se tienen que escuchar las historias de las mujeres, las que estén listas para contar sus historias, por supuesto. Y se tiene que entender la gravedad de la cotidianidad de estas historias. Sí, es que es súper fuerte, la verdad es que es precisamente la única forma en que podemos cambiar esta sociedad, reeducándonos, ¿no? Claro. Y porque es un proceso bien duro el reeducarnos, ¿no? O sea, ya a nuestra edad sí cuesta un poco más de trabajo, de repente todas estas violencias las tienes y no rompes con ello, ¿no? Y cuando tú te sientes libre, te empiezas a ver libre, entonces vienen otra carga de connotaciones encima de ti que ya son 3 veces más fuertes porque eres la tónica discordante en una sociedad que claro. Te tiene que ver siempre como sumisa. Exacto. ¿Quién te crees para estar haciendo así? ¿Quién te crees para hablarme de tú a tú si eres mujer? Sí. Es que nos lo recuerdan en cada interacción. Y yo siempre digo que una mentora mía me explicaba, siempre experta en salud mental y de desarrollo de niños, y me decía que el enojo es un sentimiento secundario y siempre tiene una u otra raíz, o puede ser una combinación de ambas, y es el miedo o el dolor.
y muchas veces nos preguntan a nosotros las feministas, pero es que ¿por qué pintan las paredes? Pero es que ¿por qué están tan enojadas? Entonces, para mí siempre es útil recordar que, nuevamente, que el enojo es un sentimiento secundario y viene de alguna de esas dos. Y la verdad es que para nosotros son las dos. Es que estamos aterradas, tenemos miedo de cada interacción con cada hombre. Y para mí, sinceramente, yo llevo con cualquier hombre para mí es al revés. Demuéstrame que no eres un violento y hablamos. Y también de dolor, ¿no? Porque nos violentan sin quererlo, bien intencionados de repente, mal intencionados otros, pero hasta nuestros padres, nuestros hermanos. Es que todos los hombres que están alrededor de nosotras y todas las socializaciones con hombres que hemos tenido, pues nos ponen en peligro de repente y estamos aterradas. Y eso enoja, por supuesto que enoja y cansa y pues por supuesto que no nos importan las paredes. Exacto. Sí, y que la verdad es muy cansador. Todo el tiempo estar con esta visión y todo el tiempo estarnos cuidando de esta manera sí llega a ser bastante cansador para nosotras. Te digo, es un trabajo extra de tiempo completo, además del que tenemos y además del trabajo no remunerado que generalmente va en nuestros hombros. Son triples labores. Y luego dentro del trabajo hay que esquivar machos, hay que esquivar violencias, hay que esquivar acosos. Bueno, es que yo no sé por qué vivimos más. ¿Sí? Exacto, eso no debería de ocurrir porque al final, bueno, la frase que es una de las frases más fuertes del feminismo es que lo personal es político. Exacto. ¿No? Y que precisamente pareciera que no, pero en estos casos esa es la frase y eso es lo que nos ha dado y no podemos quitar lo personal del Estado ni a nosotras del Estado porque venimos de la mano. Claro. Y que además regresamos a lo que hablábamos al principio del programa, ¿no? Este tipo de enseñamos el cuerpo y aventamos el cuerpo por el excusado y le quitamos la piel y después enseñamos las fotos. Esto es político, es hacer algo disque personal, es que no me pueden ver, pero estoy haciendo comillas. En realidad es político y es una señal política del patriarcado hacia nosotras, que es lo que mencionamos al principio de esto te puede pasar a ti, esténse ahí abajito. Sí. Y eso duele un montón. Pero también es bastante como esperanzador justo todas estas manifestaciones o estas protestas. A mí me parece como sorprendente esta comunicación entre los medios feministas en las redes sociales, como se convoca, ¿no?, a hacer algo, ¿no? Y eso está precioso. Y por eso este viernes 14 nos quedamos de ver en Pino Suárez. Se va a hacer una manifestación a las 6 de la tarde que va a llegar hasta Palacio Nacional. Así que pues ojalá nos puedan acompañar. Estaremos subiendo como el punto de encuentro en donde nos vamos a quedar de ver, Caóticas e Iris. Y pues bueno, muchas gracias. Renata, ¿tenías algunos proyectos, algunas clases? Sí, me voy a ir a dar justamente este tema de la romantización de la violencia y tratar de poder ayudarle a las compañeras más jóvenes de secundaria y de prepa a entender que te estén checando el celular es violencia y estas banderas rojas que se tienen que empezar a dar. Y sí, yo nada más cierro diciendo que con algo un poquito más esperanzador, porque es un tema muy que te cansa el corazón, pero que va de la mano de lo que tú decías, que estas marchas dan un respiro y es una bocanada de aire fresco, eso, y la hermandad que se crea así entre nosotras, un segundo de conocernos, y lo que decías hace rato, y te vuelves casi mejores, como si fuéramos mejores amigas de toda la vida, y lo podemos ver hasta con la mirada, esa como mirada sorora que nos hace mantenernos fuertes y que nos va a mantener fuertes hasta que tiremos el patriarcado. Exacto. Bueno, Pancha. Pues muchas gracias por sintonizarnos. Yo soy Francesca Ótica o Francesca Lizarraras en redes sociales. Y yo soy Pamela Pulido, ya saben, así que no dejen de escucharnos el próximo viernes en punto de las 8 de la mañana. Nos vemos. Para quitar lo caótico, hay que nombrarlo. Nosotras somos caóticas. Feminismo y tabú. En la ciudad hay demasiado humo, ansias de consumo, te sacan el zumo para exprimirte y sacarte todo el dinero.